Capítulo 1. El primer tañido. Nunca olvidaré la primera vez que la escuché. Era un silencio absoluto, roto únicamente por el viento que se colaba entre los árboles del viejo cementerio. La luna estaba oculta, y en la distancia, un sonido metálico y profundo hizo temblar mis huesos, la campana de la iglesia abandonada, resonando sin que nadie estuviera allí. Al principio creí que era una alucinación. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a aquella iglesia, decían que la campana solo sonaba en los pecados. Los más ancianos hablaban de ella en susurros, recordando cómo, hace décadas, cada repique había traído muerte y desgracia. Yo no les creía, hasta aquella noche. Salí de mi casa, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Cada paso sobre la tierra húmeda crujía como si el mismo infierno me siguiera. La iglesia apareció entre las sombras, más imponente y aterradora de lo que recordaba. Sus muros estaban cubiertos de musgo y hollín, y la torre se elevaba como un dedo acusador hacia el cielo. La campana, negra y corroída por el tiempo, oscilaba sola, lanzando un tañido que parecía conocer cada pecado escondido en el alma del pueblo. Esa noche, supe que alguien había muerto. Al regresar a mi casa, el cuerpo de mi hermano menor yacía en su habitación, con los ojos abiertos en un terror mudo y la boca llena de hostias. No había señales de lucha, ni de enfermedad, solo el frío implacable de la muerte. Un repique siniestro había marcado su final. Me senté junto a él, intentando entender cómo podía algo tan pequeño como una campana decidir quién vivía y quién moría. Recordé las historias de los vecinos, la campana que sonaba por la mentira de un comerciante, por la lujuria oculta de un sacerdote, por el robo silencioso de un aldeano devoto. Cada pecado tenía un sonido único, y cada sonido, una sentencia. Desde aquella noche, no volví a escuchar la campana igual. Cada sombra, cada susurro en la aldea, me parecía un aviso. Mientras miraba el cielo oscuro, comprendí que no solo estaba escuchando un metal golpeando aire, estaba escuchando la condena de todos nosotros. No sabía entonces que mi propia culpa sería la siguiente en hacerla sonar, que cada pecado que había ocultado se convertiría en un campanazo inevitable, un llamado desde la oscuridad que nadie podía ignorar. Y así, mientras el viento mecía las ramas de los árboles, la campana volvió a tañir, más cerca, más fuerte, recordándome que en aquel pueblo, el pecado siempre encuentra su sonido, y su víctima. Capítulo 2. El cura que nunca confesaba. Desde aquel primer tañido, el pueblo cambió. Las calles parecían susurrar secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Nadie dormía sin miedo. Y entre todos, había alguien que conocía demasiado, el cura. Don Evaristo llevaba décadas en la parroquia. Su figura era delgada, encorvada, con ojos que parecían atravesar la carne y leer el alma. Siempre vestido de negro. Jamás permitía que nadie confesara sus pecados en la iglesia antigua, la misma que guardaba la campana maldita. Decía que el confesonario estaba cerrado por voluntad divina. Nadie osaba contradecirlo. Pero yo sabía que aquel rechazo no era piedad, era temor. Una noche, decidí seguirlo. Lo vi caminar por las calles desiertas, murmurando palabras que no entendía, con un rosario que brillaba débil bajo la luz de la luna. Se detuvo frente a la iglesia abandonada. Y entonces lo escuché, la campana, sola, vibrando como si reconociera su presencia. Don Evaristo levantó las manos y murmuró: «No esta vez, no aún». Aquella frase quedó grabada en mi mente como un presagio. Comprendí que él sabía quién merecía el tañido, quién sería marcado por la campana, y quién todavía podía ocultar su pecado. Pero, ¿cómo podía un hombre tener tal poder? Al día siguiente, la noticia recorrió el pueblo. El viejo Juan, el panadero, había sido encontrado muerto, con su boca llena de ceniza de vela y un rosario quebrado entre sus dedos. Nadie sabía por qué. Nadie había oído nada, excepto yo. Y don Evaristo, como siempre, caminaba entre nosotros, impasible, escondiendo un secreto que era más temible que la misma campana. Durante semanas, lo observé de cerca. Noté que cada vez que alguien intentaba confesar, el cura desviaba la mirada, murmuraba excusas y repetía su enigmática frase: «No esta vez, no aún». El miedo crecía, y con él, la certeza de que la iglesia no necesitaba confesionarios. La campana escuchaba todo. Una noche me atreví a preguntarle directamente: «Padre, ¿por qué no permiten confesiones aquí?». Él me miró fijamente, y sus ojos brillaron con un destello que no era humano. La voz, apenas un susurro, atravesó mi pecho: «Porque la campana lo escucha todo, y yo debo decidir quién merece redención, y quién condena». Ese momento lo cambió todo. Comprendí que la campana no era solo un metal colgado. Era un juez divino.
y don Evaristo, su ejecutor silencioso. Cada pecado, cada deseo oculto, cada mentira, pasaba por sus manos antes de que el sonido lo cobrara. Salí de la iglesia temblando, con un frío que calaba hasta los huesos. Esa noche, mientras la campana tañía a lo lejos, supe que nadie estaba. Capítulo 3. El pecado de la mujer enlutada. La campana había vuelto a sonar. Esta vez, su repique no me alcanzó en silencio. Parecía arrastrar consigo un lamento. Un grito contenido que hacía temblar las ventanas del pueblo. La sombra de aquel sonido me llevó hasta la casa de la viuda, doña Amalia, la mujer enlutada que todos respetaban por su devoción y tristeza. Nadie sospechaba que la campana elegía víctimas también entre los más santos. Aquella tarde, la viuda apareció en la plaza, con su vestido negro impecable y el velo cubriéndole el rostro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un fuego que no pertenecía a la pena. Cada movimiento suyo parecía calcular, medir, esconder un secreto. Yo la seguí, curioso y temeroso, sintiendo como la campana empezaba a vibrar otra vez. Un sonido bajo, insistente, como el latido de un corazón condenado. Al entrar en su casa, descubrí la verdad que el pueblo jamás hubiera sospechado. Doña Amalia mantenía encuentros secretos con su cuñado, un hombre de mirada débil y sonrisa calculadora. Allí, entre la penumbra, los dos pecaban con un fervor que desafiaba la santidad que fingían ante todos. Cada susurro, cada roce, era un llamado que la campana escuchaba, y que pronto cobraría. Aquella noche, mientras la aldea dormía, el repique resonó más fuerte que nunca, un golpe metálico tras otro, señalando con precisión que el pecado había sido descubierto. Yo lo vi, la viuda cayó de rodillas, sus manos temblando sobre el altar. La campana no perdonaba, y su sonido parecía envolverla en un abrazo mortal. Al amanecer, la noticia recorrió el pueblo como un río de fuego. La viuda fue hallada en la iglesia, colgando del campanario, con su velo negro ardiendo y sus labios cerrados en un grito mudo. Su cuñado desapareció, dejando solo un rastro de ceniza que el viento llevó hasta el cementerio. Nadie entendía cómo algo tan puro como la devoción podía transformarse en una sentencia de muerte, hasta que recordaron, la campana solo sonaba en los pecados. Desde aquel día, nadie volvió a mirar a doña Amalia con la misma veneración. Su historia se convirtió en advertencia y leyenda. La santidad superficial no protege del juicio. Cada pecado, por mínimo que sea, tiene un sonido, y cada sonido, su precio. Mientras miraba la iglesia, aún humeante por el fuego del velo, sentí un frío que calaba hasta los huesos. La campana estaba silenciosa, pero sabía que no dormiría nunca en paz. Su repique era un recordatorio permanente, incluso entre los devotos. El pecado se encuentra, y la muerte siempre lo escucha. Y así, mientras los aldeanos evitaban cruzar la plaza, un pensamiento me invadió: si la campana había reclamado a la viuda, ¿quién sería la siguiente víctima? El sonido, invisible pero presente, seguía llamando, marcando a todos, incluso a mí. Capítulo 4. El niño que escuchaba más de lo debido. Desde aquella noche de la viuda enlutada, la campana había guardado silencio, al menos para la mayoría, pero no para él. Mateo, un niño de 9 años, aseguraba que podía oírla incluso cuando el pueblo dormía, cuando los adultos juraban que no había sonido alguno. Sus ojos negros brillaban con un miedo que los adultos confundían con imaginación, y su respiración temblorosa llenaba de inquietud a quienes lo escuchaban. Yo lo encontré una madrugada, caminando entre las tumbas del cementerio, murmurando nombres que nadie reconocía. Cada vez que la campana resonaba en sus palabras, Mateo caía de rodillas, temblando, como si estuviera recibiendo un golpe invisible. La campana, susurró, me dice quién pecó, y quién morirá. Su voz era apenas audible, pero las palabras se impregnaban en el aire como ceniza. Intenté tranquilizarlo, pero él no podía dejar de mirar hacia la iglesia abandonada, donde la torre se recortaba contra la luna como una aguja apuntando al cielo. Cada tañido que él escuchaba parecía dejar un eco tangible, un latido que hacía que la tierra bajo sus pies vibrara suavemente. Esa noche, decidí seguirlo hasta la iglesia. Mateo caminaba con pasos inseguros, pero una fuerza invisible lo atraía hacia la puerta del templo. Cuando entramos, la oscuridad nos envolvió. La campana permanecía inmóvil, cubierta de polvo, pero el aire vibraba con su sonido, un repique que solo él escuchaba. Ellos vienen, dijo Mateo, señalando con el dedo tembloroso las sombras de los bancos. Todos los que pecaron, los nombres están aquí. Y entonces los vimos, figuras espectrales, moviéndose en silencio, con rostros vacíos, flotando sobre el suelo de piedra. Susurraban los pecados de cada aldeano. Y Mateo repetía cada palabra.
como un eco humano que los hacía visibles para mí. El terror se apoderó de mi pecho, la campana no solo escuchaba, también recordaba, y tenía memoria de los pecados, alimentando su juicio. Al regresar al pueblo, Mateo cayó exhausto, sus dedos marcando nombres en el aire como si escribiera en un libro invisible. Nadie más podría verlos, pero yo los sentí. Cada nombre era un recordatorio de que la campana no perdona, que incluso los más jóvenes pueden escuchar su condena antes de que llegue. Esa noche supe algo aterrador, la campana no elegía solo a los adultos culpables. Su juicio podía manifestarse en cualquiera que escuchara demasiado, en quien reconociera la culpa propia y ajena. Y Mateo era su intérprete involuntario, un niño condenado a sentir cada pecado, cada tañido, hasta que su propia inocencia se rompiera. Mientras lo miraba dormir, temblando, supe que la campana pronto volvería a sonar para todos, y que el eco de sus pecados sería la primera sentencia de la nueva noche. Capítulo 5. El campanero invisible. La torre de la iglesia abandonada estaba vacía, o eso creíamos. Cada noche, la campana sonaba, y nadie jamás había visto quién la hacía mover. El pueblo murmuraba sobre fantasmas, demonios y maldiciones, pero nadie se atrevía a comprobarlo. Hasta aquella noche, decidí subir al campanario, siguiendo el eco metálico que parecía llamarme por mi nombre. Cada escalón crujía bajo mis pies, como si el edificio mismo protestara por mi presencia. Cuando llegué a la cima, la campana oscilaba lentamente, como balanceándose al ritmo de un viento invisible. Nadie la tocaba, y aún así, vibraba con fuerza, lanzando un sonido profundo que hacía temblar mis entrañas. Y entonces lo vi, una sombra moviéndose detrás del badajo. Rápida, intangible, imposible de tocar. Era como un hombre hecho de oscuridad, sin rostro, sin manos visibles, y aún así, podía tocar la campana. Cada golpe que daba resonaba en toda la aldea, y cada tañido parecía elegir quién viviría y quién moriría. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. La campana no era solo un metal colgado, era un instrumento de juicio. Y aquel ser invisible, su campanero, su ejecutor silencioso. Intenté gritar, pero la voz murió en mi garganta. La sombra me observaba, o al menos eso creí, porque un frío helado me atravesó como si me señalaran con dedos invisibles. Al bajar corriendo, encontré al niño, Mateo, sentado frente a la iglesia, murmurando nombres que solo él podía escuchar. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y por primera vez comprendí la verdad: el campanero invisible no actuaba solo. Él escogía, pero era la campana la que decidía, y Mateo, la que traducía sus juicios al mundo real. Aquella noche, el pueblo sufrió otra tragedia. Don Evaristo apareció frente a la iglesia, pálido, con la sotana cubierta de hollín y ceniza. No dijo palabra, pero su mirada era suficiente. Alguien había muerto mientras yo subía al campanario. Nadie supo quién. Nadie vio nada, excepto Mateo y yo. Con cada repique de la campana, sentí que la sombra se acercaba más. No era un fantasma cualquiera, era algo antiguo, un guardián de los pecados, nacido para cumplir la sentencia que el hierro de la campana dictaba. Y mientras la noche avanzaba, comprendí algo más aterrador: la campana podía tocar a cualquiera, pero el campanero invisible podía elegir cuándo hacerlo. ¿Y cómo? Al volver a mi casa, me di cuenta de que la puerta de la torre estaba cerrada, intacta, como si nadie hubiera subido jamás. Nadie podía explicar lo que había visto, y yo tampoco sabía si quería que alguien lo hiciera, porque en aquel pueblo, no solo los pecadores Capítulo 6. Los pecados del alcalde. La campana no se equivocaba. Cada repique era un juicio preciso. Y aquella noche volvió a sonar, más fuerte, más profundo, señalando al corazón mismo del pueblo, la casa del alcalde. Don Federico, hombre de sonrisa política y discursos devotos, nunca había levantado sospechas. Para todos, era un líder justo, un hombre de Dios, hasta que la campana lo nombró. El sonido llegó como un rugido metálico que atravesó las paredes de su despacho, y sus perros huyeron, temblando, mientras él se quedaba paralizado, escuchando lo que no quería oír. Esa noche, lo encontré en su oficina, temblando sobre un escritorio lleno de papeles. Su rostro estaba pálido, y sus manos sudaban sangre invisible. No sabía si huir, llorar o suplicar, pero la campana no dejaba espacio para eso. Cada repique marcaba uno de sus pecados: sobornos, mentiras, traiciones, secretos que habían permanecido ocultos bajo su sonrisa de autoridad. Intentó justificarse ante mí, murmurando: no es cierto, yo solo. Pero la campana interrumpió sus palabras con un golpe tan potente que sacudió la estructura de la casa.
Cada nota parecía quemarle la conciencia, revelando cada acto corrupto como si lo proyectara en el aire, visible para cualquier ojo, aunque nadie más estuviera allí. De repente, un sonido diferente, un repique grave y prolongado que retumbó en el alma de don Federico. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comprendió que la campana no solo escuchaba pecados, también los cobraba. Su escritorio explotó en pedazos de madera y tinta, y los papeles con sus malversaciones volaron como ceniza hacia la noche. Salí corriendo mientras él gritaba, pero el eco de su miedo me persiguió. Al día siguiente, el pueblo encontró el cuerpo del alcalde, tendido frente a la iglesia, con un rosario quemado alrededor de su cuello y un acta de corrupción clavada en su pecho con clavos de hierro. Nadie tocó la campana. Nadie escuchó nada, salvo Mateo y yo. La gente murmuraba, horrorizada, sin poder creer que aquel hombre tan respetado pudiera morir de manera tan brutal. La campana había hablado, y su veredicto no dejó dudas. Nadie, por poderoso o devoto que fuera, escapaba de su juicio. Mientras el sol se levantaba sobre la plaza, la torre permanecía silenciosa, pero yo sabía que era solo un respiro. La campana estaba viva, despierta, y observaba cada movimiento, cada mentira, cada pecado escondido. Don Federico era solo una advertencia, el poder no protege contra la verdad. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi casa, comprendí que el sonido de la campana había marcado un antes y un después. Cada aldeano temblaba. Capítulo 7. La procesión de medianoche. La campana volvió a sonar, pero esta vez no solo en la torre. Su eco se expandió por todo el pueblo, atrayendo sombras que nadie había visto antes. Y en medio de la noche, los caminos desiertos comenzaron a llenarse de luces tenues y figuras en silencio, una procesión que nadie había convocado. Vi a Mateo en la plaza, con los ojos abiertos de par en par, murmurando nombres que el viento parecía repetir. Las figuras avanzaban lentamente, cubiertas con hábitos y velos, llevando pequeñas campanas colgadas del cuello. Cada campanada que daban no era música, era un juicio, un recordatorio de los pecados que habían cometido en vida. Intenté acercarme, pero cada paso me pesaba como si caminara entre agua densa. Las sombras me ignoraban, enfocadas únicamente en la procesión que avanzaba hacia la iglesia abandonada. Sus rostros eran vagos, casi humanos, pero sus ojos vacíos reflejaban un dolor que no podía comprender. Y lo peor, cada campanada de sus pequeñas campanas coincidía con un latido, en el corazón de alguien en el pueblo, alguien que moriría antes del amanecer. Mateo se adelantó, señalando con un dedo tembloroso. Mira, ellos son los que pecaron y no fueron castigados, y ahora sirven a la campana. Sentí un frío que atravesaba mis huesos. Cada figura avanzaba con un paso coordinado, sus campanas sonando al unísono, creando un coro de juicio que parecía tejerse con el aire mismo. La torre de la iglesia vibraba con un repique más profundo, como si la gran campana estuviera guiando a su ejército de sombras. Cuando la procesión llegó al atrio, una figura se separó del grupo. Don Evaristo apareció, pálido y tembloroso, con la sotana negra chamuscada. No dijo palabra, pero sus ojos estaban llenos de desesperación. Había algo en su expresión que me hizo comprender, la campana ya no solo ejecutaba juicios, había ganado autonomía. Ahora podía movilizar a los muertos y obligarlos a cumplir su sentencia. Un viento gélido arrancó las hojas de los árboles y la procesión desapareció como humo, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Pero yo sabía que no era el final. Cada campanada que retumbaba en la distancia era un recordatorio de que los pecados no podían ocultarse, y de que la próxima víctima podría estar entre los vivos que observábamos. Esa noche, mientras me retiraba a mi casa, escuché el murmullo de Mateo detrás de mí. El próximo tañido será más cerca, y todos los que vemos, debemos temer. Y con esas palabras, comprendí que la campana había evolucionado. No necesitaba estar colgada para juzgar. Sus manos invisibles podían tocar a cualquiera, transformar la noche en procesión de condena y mantener a todos bajo su terrorosa vigilancia. Capítulo 8. La mujer que quiso confesar. Nunca había visto a alguien enfrentarse a la campana con tanta valentía o desesperación. Claire, la joven del pueblo, llegó a la iglesia justo cuando el último eco de la procesión de medianoche aún vibraba en el aire. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y sus manos temblaban mientras apretaba el rosario. Esta vez, no buscaba escapar, quería confesar. Padre, debo confesar mis pecados, susurró, con la voz quebrada, antes de que sea demasiado tarde. Don Evaristo la miró con horror, como si hubiera visto su propia condena reflejada en sus ojos. La campana, colgada en la torre,
Permanecía inmóvil. Pero un zumbido sordo llenaba la iglesia, resonando en las paredes, en el suelo, en el pecho de cada persona que aún respiraba miedo. No, no puedes, dijo el cura, temblando. No esta vez. La campana ya ha escuchado demasiado. Clara avanzó, decidida, ignorando las advertencias. Cada paso suyo parecía activar un repique fantasma, como si la campana escuchara dentro de la iglesia, mucho antes de que alguien la tocara. Mateo estaba detrás de mí, murmurando nombres, temblando. Ella será la próxima. Y así fue. Mientras Clara arrodillaba su cuerpo frente al confesonario, un sonido metálico, profundo y ominoso comenzó a resonar desde la torre. La campana no solo había vuelto a sonar, estaba viva, ansiosa, como un depredador que olfatea la culpa. La joven levantó la vista, encontrando que las sombras del campanero invisible descendían lentamente, cubriendo la iglesia en una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Intenté correr hacia ella, pero un frío sobrenatural me detuvo. Cada paso era más pesado que el anterior, como si la tierra misma quisiera retenerme. Don Evaristo, impotente, murmuraba plegarias que se perdían en el aire. Clara gritó cuando la campana golpeó por última vez. Un tañido tan fuerte que parecía romper su alma en 1000 pedazos. Al amanecer, los aldeanos encontraron la iglesia vacía, con el confesonario cerrado y las velas consumidas hasta la base. Solo quedaba el velo de Clara, ardiendo suavemente, colgando del atrio como un recordatorio de que el pecado no se perdona con valor ni con lágrimas. Nadie vio su cuerpo, nadie escuchó sus gritos, solo la campana, silenciosa, esperando al siguiente que se atreviera a confesar. Mateo y yo comprendimos, en un terror silencioso, que en aquel pueblo nadie podía escapar. La campana no solo castigaba los pecados ocultos, sino que vigilaba los intentos de redención. Cada confesión incompleta, cada palabra no dicha, alimentaba su juicio. Clara lo aprendió demasiado tarde. Esa noche, mientras la luna iluminaba las piedras del atrio, supe que la campana no tenía compasión. Su justicia era absoluta, implacable. Y yo, que había sido testigo, entendí que no importa cuán devotos creamos ser, la campana siempre escuchará, y siempre cobrará su deuda. Capítulo 9. El día que la campana sonó por todos. Nunca olvidaré aquel amanecer. La aldea entera temblaba bajo un silencio inhumano, como si el mundo contuviera la respiración. Y de pronto, sin previo aviso, la campana sonó, no una, ni 2 veces, sino un repique incesante que parecía provenir de todas partes a la vez. El sonido atravesó los muros, el suelo y los corazones de todos los habitantes. Cada aldeano lo escuchaba de manera diferente. Pero todos sabían la misma verdad, nadie estaba a salvo. No era un aviso, ni un simple juicio, era la condena de todos, simultánea y absoluta. Mateo se aferraba a mí, sus labios murmurando nombres que ya no podían ocultarse. Nombres de pecados grandes y pequeños, secretos que nadie habría imaginado compartir. La plaza se llenó de un caos silencioso. Personas caían al suelo, con los ojos en blanco, temblando, mientras el viento arrancaba sombreros, mantos y velos de sus cuerpos. Nadie podía moverse, nadie podía hablar. Cada golpe de la campana parecía atravesarlos, grabando en su carne y espíritu los pecados que creían olvidados. Don Evaristo apareció en medio de la plaza, su sotana cubierta de hollín y ceniza, gritando plegarias que se perdían en el aire. Intentó detener la campana, detener el juicio, pero comprendió con terror que ya no había manera. La campana había dejado de depender de la torre, de su toque, de cualquier mano humana. Ahora era un juicio omnipresente, tocando a todos a la vez. Un sonido que devoraba la vida con precisión divina. Observé horrorizado cómo los más devotos caían junto a los más corruptos. La diferencia entre santos y pecadores desapareció en un instante. La campana no distinguía intención, solo culpa. Cada mirada, cada pensamiento oculto, cada mentira no confesada, todo se hizo visible a través del sonido. Mateo gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. Apuntaba a don Federico, a Clara, a la viuda enlutada, y a mí. Cada tañido de la campana parecía marcar nuestro destino, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ejecutar el juicio definitivo. Cuando finalmente el repique cesó, el pueblo estaba irreconocible, las casas intactas, pero los aldeanos, transformados. Algunos dormían para siempre, otros temblaban, mudos, conscientes de que cada pecado había sido revelado y condenado. La campana permaneció en silencio, pero su presencia era imposible de ignorar, invisible, omnisciente, implacable. Capítulo 10. El regreso del sacerdote fundador. Aquella noche, la torre de la iglesia parecía respirar.
Un viento frío recorría cada calle. Y la campana, aunque en silencio, parecía esperar algo o a alguien. Entonces lo vi, una figura que emergía de la penumbra, envuelta en una sotana antigua, con un rostro apenas visible bajo el capucho. El sacerdote fundador de la iglesia había regresado. O al menos eso parecía. Don Evaristo se acercó temblando, murmurando oraciones que se perdían en la oscuridad. Nadie entendía cómo un hombre que había muerto hacía más de un siglo podía caminar por la plaza como un espectro vivo. Mateo, a mi lado, dejó escapar un suspiro de terror. Él sabe todo, sabe de la campana, susurró, con los ojos abiertos de par en par. El sacerdote fundador levantó las manos hacia la torre. La campana se meció lentamente, como si lo reconociera, y luego, con un repique profundo y cargado de juicio, comenzó a resonar. Esta vez, el sonido no solo elegía víctimas, hablaba, pronunciando los nombres de los pecadores antiguos y recientes, nombres que nadie había dicho en décadas. Yo sentí un frío que me paralizó. Cada tañido era un golpe directo al alma, recordando secretos que creía enterrados. Las sombras del pasado se levantaban de la tierra, figuras de aldeanos muertos hace años, algunos colgados de la campana, otros arrodillados como si hubieran sido castigados por un juicio invisible. Don Evaristo cayó de rodillas, incapaz de comprender la magnitud de lo que ocurría. El sacerdote fundador caminaba entre nosotros, sin tocar el suelo, sus pasos silenciosos, y cada mirada suya parecía quemar la mentira de cualquier aldeano presente. Mateo se aferró a mi brazo, temblando, mientras repetía los nombres que la campana pronunciaba. El pecado no muere, dijo la figura con voz que resonaba en las paredes de la iglesia, y aquellos que lo esconden. Tampoco. La campana golpeó una vez más, y sentí que el tiempo mismo se detenía. El pasado, el presente y los secretos futuros del pueblo se mezclaban en un juicio que nadie podía evadir. Los muertos y los vivos eran iguales ante su sonido. La torre vibraba, y la sombra del campanero invisible apareció detrás del sacerdote, moviéndose entre los ecos del juicio como un guardián eterno. Al amanecer, el sacerdote fundador desapareció, dejando tras de sí un silencio que era más aterrador que cualquier sonido. La campana permaneció inmóvil, pero su presencia era innegable, había mostrado que su poder no estaba limitado a los vivos, ni a los años presentes. Todo pecado, en cualquier tiempo, podría despertar su juicio. Mateo y yo nos miramos, comprendiendo que la campana había evolucionado más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Ahora no solo castigaba, también recordaba, enseñaba y convocaba a quienes habían tratado de esconderse de su veredicto. Y yo supe, con un miedo absoluto, que aquel pueblo nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 11. La traición del confesor. Nunca pensé que la amenaza de la campana pudiera tomar forma humana. Pero aquella noche, comprendí la traición más profunda. El confesor, Don Evaristo, había elegido su propio camino, sellando el destino del pueblo con manos humanas y voluntad torcida. Todo comenzó cuando la torre volvió a resonar con un sonido extraño, un tañido lento, casi juguetón, que contrastaba con el terror habitual, mientras los aldeanos se acurrucaban en sus casas, escuchando con miedo los ecos. Yo seguí a Don Evaristo hasta la iglesia, decidido a confrontarlo. Allí, en el confesonario, ¿lo encontré? No estaba rezando, no estaba protegiendo. Sus ojos brillaban con una luz que no era humana, y en sus manos sostenía un pequeño badajo, separado de la campana, con el que golpeaba un ritmo mortal. Cada golpe parecía convocar sombras que surgían de las paredes, cobrando forma de los pecados de cada aldeano. «Padre, ¿qué haces?», pregunté, con voz temblorosa. «La campana no perdona a quienes interfieren». Él me miró, sonriendo con frialdad. «No entiendes. La campana solo es un instrumento. Yo decido quién merece caer». Sus palabras eran suaves, pero cargadas de amenaza. «Y esta noche, el pueblo pagará por su hipocresía». De repente, las sombras comenzaron a moverse, no hacia la campana, sino hacia los que dormían en sus hogares. Vi a la viuda enlutada, al alcalde desaparecido, y a los sobrevivientes recientes atrapados por figuras espectrales que reproducían sus pecados más ocultos. Cada golpe del badajo de Evaristo marcaba un juicio, cada sonido un destino irreversible. Mateo gritó, corriendo hacia el confesonario, tratando de detenerlo, pero Don Evaristo lo empujó con fuerza sobrenatural. La campana resonaba en la torre, respondiendo a cada golpe del confesor, amplificando su poder hasta límites imposibles. Yo comprendí, con horror absoluto, que el hombre que juró guiar a las almas había traicionado su propia fe, convirtiéndose en ejecutor del terror absoluto. La noche se prolongó, interminable,
Cada tañido revelaba secretos que los aldeanos jamás hubieran confesado. Cada sombra atrapada recordaba que la justicia de la campana podía ser manipulada, y que la traición de un confesor podía multiplicar la condena. Al amanecer, la iglesia estaba en silencio. La torre descansaba. Pero la presencia de don Evaristo era innegable. No había redención para él ni para los aldeanos que habían quedado marcados. La campana había escuchado, y su juicio se había vuelto impredecible, más humano y más aterrador que nunca. Mateo me tomó del brazo, con lágrimas en los ojos. Nunca debemos confiar en quien sostiene la voz de Dios, susurró. A veces, es el mismo confesor quien siembra. Capítulo 12. El último tañido. La noche se extendía como un manto de ceniza sobre el pueblo. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. La campana, durante semanas, había castigado, juzgado y sembrado terror. Pero ahora, sentí que algo había cambiado, el último tañido estaba por sonar. Mateo y yo nos acercamos a la torre, conscientes de que esta sería la prueba final. Cada paso retumbaba en el suelo, resonando como un eco de los pecados acumulados. Las sombras del pasado se mezclaban con las del presente, y la atmósfera estaba cargada de un olor a hierro y cera quemada. ¿Lo sentiste?, susurró Mateo, con voz temblorosa. La campana está despierta. Cuando llegamos al campanario, lo vimos, don Evaristo, convertido en algo que ya no parecía humano. Sostenía un badajo en una mano y un antiguo rosario en la otra. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural. La campana se mecía lentamente, como aguardando la orden que solo él podía dar. Esta será la última vez, dijo, con voz que retumbaba en toda la torre. Después de esto, nadie escapará, ni vivo, ni muerto. El primer golpe resonó, profundo y definitivo. Cada nota arrancaba recuerdos, secretos y pecados de las almas del pueblo, proyectándolos como espectros que danzaban entre las sombras. Vi a los antiguos fallecidos, a los vivos atrapados por sus propias culpas, y a Mateo, temblando mientras intentaba cubrirse los oídos, repitiendo los nombres que ya no podían olvidarse. La campana parecía tener vida propia, golpeando con una precisión que nadie podía comprender. Con cada tañido, el aire vibraba, y los muros del campanario se agrietaban, liberando un rugido que parecía surgir del mismo infierno. Don Evaristo sonreía, consciente de que él había despertado el poder absoluto, pero también de que ya no podía controlarlo. Y entonces sucedió lo imposible, el último tañido golpeó tan fuerte que hizo que todo se detuviera. La torre tembló, el cielo se iluminó con un resplandor sobrenatural, y la campana, liberada de cualquier control, resonó en un tono que nadie podría olvidar jamás. Al amanecer, la iglesia estaba en ruinas. La campana había caído, quebrada, pero su presencia se sentía en cada rincón del pueblo. Don Evaristo había desaparecido, y Mateo y yo éramos los únicos que quedábamos para contar la historia. Todos los pecados habían sido juzgados, todos los secretos revelados, y sin embargo, un eco persistente seguía vibrando en nuestros oídos: la campana nunca muere, solo espera. Mientras nos alejábamos del campanario, comprendí que el último tañido no había terminado con la campana, sino con nuestra inocencia. El juicio estaba completo, pero la lección perduraría para siempre en aquel pueblo. Nadie podía esconder sus pecados, y la memoria de la campana viviría más allá de cualquier vida. Epílogo: el eco eterno de la campana. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las calles parecían tranquilas durante el día, pero por la noche, un murmullo metálico recorría los tejados y las plazas vacías. La campana había caído, sí, pero su juicio, su eco, seguía vivo. Mateo y yo nos convertimos en los guardianes involuntarios de aquella historia. Cada tanto, el viento traía un repiquete sordo, recordándonos que la campana no se había ido, solo dormía, esperando el próximo pecado que mereciera su toque. Hablábamos poco sobre lo que habíamos vivido. Las palabras parecían débiles ante la memoria de cada tañido, de cada sombra, de cada vida marcada por su juicio. Cada silencio entre nosotros estaba lleno de recuerdos de aquellos que nunca regresaron: don Federico, Clara, los aldeanos, los muertos y los vivos atrapados en la condena invisible de la campana. La torre, aunque rota, seguía en pie. Su hierro retorcido y sus grietas narraban una historia que nadie podía borrar. A veces, al mirar hacia arriba, sentíamos que la campana nos observaba, no con ojos, sino con juicio, y comprendimos que en aquel pueblo, los secretos y los pecados no desaparecían,
simplemente esperaban su turno, resonando en el eco eterno de la campana. Aprendimos que la justicia de la campana no dependía de manos humanas. No había redención para quien la ignoraba, ni piedad para quien intentaba esconderse. Su sonido era infinito, imparcial y aterrador, un recordatorio de que, en algún lugar del mundo, siempre hay un ojo, un oído y un juicio esperando a quien lo merezca. Y así, mientras la luna iluminaba la torre rota, Mateo murmuró, con un hilo de voz: la campana sigue, y nosotros también. Pero nunca olvidaremos que escucharla es conocer la verdad más terrible. Nadie escapa de lo que ha hecho. El viento llevó esas palabras hacia la oscuridad, y en ese instante, comprendí que la campana, aunque inmóvil, seguía viva. Su eco no terminaba nunca. Era eterno, como el miedo, como los pecados que alguna vez escondimos, y que siempre nos alcanzarán.